Hola chicos, ¿cómo andan? Ahora lo que vamos a continuar viendo son sobre los materiales. Hasta ahora hemos trabajado sobre la materia, qué es, cómo la podemos diferenciar, es decir, qué es un cuerpo, qué son los materiales, y introducimos en las teorías que describen cómo está constituida la materia a un nivel submicroscópico. Ahora vamos a ver algunas clasificaciones sobre los materiales de acuerdo a algunas de las propiedades de los mismos. Como ven en este cuadro, los materiales los podemos clasificar de diferentes maneras, según el estado de agregación, sólido, líquido, gaseoso, según el grado de manufactura, naturales, sin elaboración, natural, con elaboración y artificial, según el origen, animal, vegetal, mineral, según su efecto en el ambiente, biodegradables, reciclables y tóxicos. Veamos un poco qué quiere decir cada una de estas clasificaciones. El primero que tenemos es el estado de agregación. Como venimos trabajando, los estados de agregación son los estados en que podemos encontrar condensada la materia, en particular los materiales, que como vimos viendo van a estar cada uno de los estados divididos según cómo se encuentran las partículas. Tenemos tres estados de agregación: sólido, líquido y gaseoso. Sólidos como por ejemplo el plástico, el acero, caucho, madera, vidrio. Líquidos ya pueden ser como el agua, aceites y demás materiales que fluyen. Y gaseosos podemos encontrar vapor de agua, más comúnmente dióxido de carbono, oxígeno, materiales que se encuentran en el aire y que son utilizados en diferentes procesos. Luego tenemos los materiales clasificados sobre su origen. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a clasificar los materiales de acuerdo a de dónde se lo extraen de la naturaleza. Todos los materiales se extraen de la naturaleza y según de dónde se los extraigan van a ser clasificados. Podemos tener materiales de origen animal, es decir, aquellos que se extraen de algún animal, por ejemplo el cuero, la seda, la lana, grasa, gelatina, diferentes materiales que se extraen de animales. Después tenemos vegetal, de origen vegetal, aquellos materiales que se extraen de las plantas, como por ejemplo la madera, el papel, el algodón, aceite, el caucho, y después podemos clasificarlo según se extraigan de minerales, es decir, del agua misma, de la arena, la tierra, de las piedras, materiales que en definitiva, a comparación de los anteriores, no tienen vida, como los plásticos, las naftas, el oro, el acero, el diamante, el vidrio, etcétera. Después tenemos la clasificación según el grado de manufactura. ¿Esto qué quiere decir? Grado de manufactura, estamos haciendo referencia a qué tantos procesos de fabricación obtuvo un cierto material, qué tan elaborado es ese material y qué tanta acción del hombre sobre ese material existe. Entonces pueden ser naturales sin elaboración, aquellos materiales que como se encuentran en la naturaleza se los extrae y se usan. Pueden sufrir un leve proceso de transformación que no implica que se modifique el material, sino que sea limpiado, higienizado o algún proceso que no lo altere completamente. Entonces, naturales sin elaboración, tenemos ejemplos de las frutas, las verduras, la arena, entre otros. Después, naturales con elaboración son aquellos materiales que se extraen de la naturaleza
se los encuentra en esa forma en la naturaleza, pero sufren procesos que llegan a modificar algunas de sus características, como puede ser el agua potable, naftas, algunos aceites, que se encuentran en la naturaleza pero están de una manera que se tienen que modificar. Y después los materiales artificiales son aquellos materiales que en la naturaleza no existen como tal y el hombre modifica esos materiales de la naturaleza para obtener estos, como es el plástico que se obtiene del petróleo, el acero que se obtiene de minerales, de piedras, el papel que se obtiene a partir de madera, de árboles, y el nylon que se extrae del petróleo, entre otros materiales. Y después podemos clasificar a los materiales según su efecto en el ambiente. Es decir, estos materiales cuando vuelven a la naturaleza, ¿qué tanto daño, qué impacto generan en la misma? Primero tenemos o podemos distinguir a los biodegradables, es decir, aquellos materiales que cuando se encuentran de nuevo en la naturaleza, su efecto sobre la misma es prácticamente nulo o mínimo y la naturaleza en un periodo de tiempo relativamente corto los puede reutilizar. En general, todos estos materiales son materiales que no han sufrido mucha transformación o que sufren procesos de transformación que son ecológicos con la naturaleza, son amigables y tienen en cuenta los procesos como la naturaleza reutiliza los materiales. En este caso tenemos frutas, verduras, algodón, lana y todos aquellos materiales que indiquen que sean biodegradables, es decir, que la naturaleza por los diferentes mecanismos que tiene los pueda reutilizar. Después tenemos materiales reciclables. Son materiales que la naturaleza no los puede reutilizar en un corto tiempo, lleva mucho proceso reutilizar la naturaleza y que si están en contacto con la naturaleza pueden generar un impacto negativo sobre la misma. Entonces, se aconseja o se pide reutilizarlos, reciclarlos para reducir ese daño, como son los plásticos, el vidrio, el acero, aluminio, el papel, el cartón, materiales que en la naturaleza les llevaría mucho tiempo degradar y en ese tiempo genera un impacto negativo, entonces reciclándolo lo podemos reducir a ese impacto. Y después tenemos los materiales tóxicos. En general, la mayoría de los materiales son tóxicos. Nada menos que hay muchos que su toxicidad es mínima y se las puede reducir reciclándolos como los recién mencionados. Pero hay materiales que en un periodo muy corto de tiempo pueden generar daños casi irreversibles en la naturaleza, como son los metales pesados, como el cromo, mercurio, plomo, metales que se utilizan en pilas, baterías, que una vez utilizados, si no se pueden reciclar, se tienen que hacer mecanismos especiales para que no entren en contacto con la naturaleza y la alteren completamente. Los ácidos de las baterías también. Bien, hasta acá llegamos por hoy. Nos vemos.